sepultada bajo toneladas de tierra con 3 costillas rotas y la sangre escapando de su cuerpo, Lucía supo que nadie llegaría a tiempo para salvarla. Lo que apareció entre los escombros no fue un equipo de rescate, sino una lince embarazada y un pequeño chimpancé huérfano que se negaron a dejarla morir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las montañas de Sierra Morena, donde el sol de la tarde tiñe de dorado los encinas centenarios, la naturaleza guarda secretos que desafían toda lógica. Es un lugar donde los linces ibéricos deambulan como fantasmas entre la maleza, donde cada roca esconde una historia y donde la línea entre lo salvaje y lo civilizado se desdibuja con cada paso que uno da en el bosque. Pero lo que estaba a punto de ocurrir aquella tarde de marzo no tenía precedentes. Una lince embarazada, un pequeño chimpancé huérfano y una mujer sepultada bajo toneladas de tierra protagonizarían un encuentro que nadie podría explicar con la ciencia ni con la razón. Cuando los equipos de rescate llegaron finalmente al lugar del derrumbe, lo que encontraron les dejó sin palabras. La mujer estaba viva y los 2 animales que la habían salvado permanecían a su lado como guardianes silenciosos de un milagro que estaba destinado a cambiar la forma en que entendemos el vínculo entre las especies. Pero antes de adelantarnos al desenlace, debemos volver al principio, al momento exacto en que todo comenzó. Lucía Mendoza tenía 34 años y había dedicado los últimos días de su vida al estudio y conservación del lince ibérico. Como bióloga del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Andújar, conocía estos montes mejor que nadie, cada sendero, cada barranco, cada refugio natural donde las hembras de lince daban a luz a sus crías. Aquella mañana de marzo había salido temprano de la estación de seguimiento para revisar las cámaras trampa instaladas en el sector norte del parque. Los datos de telemetría indicaban que una hembra conocida como Aurora, una lince de 4 años que había sido reintroducida en la zona 2 años atrás, mostraba signos claros de preñez avanzada. Lucía necesitaba confirmar que Aurora había encontrado un lugar seguro para parir, lejos de las carreteras y de cualquier amenaza humana. Lo que Lucía no sabía mientras preparaba su mochila aquella mañana era que un pequeño pasajero la observaba desde las sombras. Kibo era un chimpancé de apenas 8 meses de edad que había llegado al centro de recuperación 3 semanas antes en circunstancias trágicas. Su madre había muerto durante un decomiso de tráfico ilegal de animales y el pequeño primate había quedado huérfano y traumatizado. Normalmente los chimpancés no formaban parte de la fauna que el centro manejaba, pero Lucía había convencido a sus superiores de acogerlo temporalmente mientras se gestionaba su traslado a un santuario especializado. Desde el primer día, Kibo había desarrollado un apego extraordinario hacia Lucía, siguiéndola por todas partes y emitiendo gritos de angustia cada vez que ella se alejaba. El cielo estaba despejado cuando Lucía emprendió la caminata hacia el sector norte. Las lluvias torrenciales de la semana anterior habían dejado el terreno saturado de agua, pero el pronóstico indicaba buen tiempo para los próximos días. Llevaba consigo su equipo habitual de monitoreo, una radio de emergencia y provisiones para un día completo de trabajo de campo. Lo que no llevaba era a Kibo, o al menos eso creía ella. El pequeño chimpancé había aprendido a escapar de su recinto y, movido por su instinto de no separarse de la única figura materna que conocía, la había seguido en silencio a través del bosque. Lucía solo descubrió su presencia cuando ya se encontraba a 2 kilómetros del centro, demasiado lejos para regresar sin perder todo el día de trabajo. «Mira que te lo tengo dicho, pequeño»,
murmuró Lucía mientras Kibo trepaba a sus brazos buscando consuelo. Vas a meterme en problemas. Pero la verdad era que no podía enfadarse con él. Había algo en aquellos ojos oscuros, en aquella necesidad desesperada de contacto, que despertaba en ella un instinto protector imposible de ignorar. Decidió continuar con su misión llevando a Kibo consigo, pensando que el paseo por el bosque quizás le haría bien al traumatizado animal. No podía saber entonces que aquella decisión terminaría salvándole la vida. Hacia el mediodía, Lucía había revisado ya 3 de las 5 cámaras programadas. Los datos eran prometedores. Aurora había sido fotografiada en múltiples ocasiones cerca de una formación rocosa que Lucía conocía bien, un lugar perfecto para establecer una madriguera de cría. Con Kibo aferrado a su espalda, la bióloga decidió adentrarse más en el terreno para verificar personalmente el estado del refugio. El sendero la llevó por una ladera empinada donde las recientes lluvias habían dejado visibles cicatrices de erosión. Lucía notó que el suelo estaba inusualmente blando bajo sus botas, pero la emoción de confirmar el embarazo de Aurora nubló su juicio habitual. Fue entonces cuando lo escuchó, un crujido profundo y ominoso que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Lucía apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el mundo se derrumbara a su alrededor. La ladera cedió en una avalancha de barro, piedras y raíces arrancadas. Sintió como su cuerpo era arrastrado hacia abajo, golpeándose contra rocas invisibles mientras la oscuridad la envolvía. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el cielo azul desapareciendo tras una cortina de tierra negra, y lo último que sintió fueron las pequeñas manos de Kibo aferrándose desesperadamente a su cuello. Cuando Lucía recuperó parcialmente la conciencia, no supo cuánto tiempo había pasado. Podía sentir un peso aplastante sobre su pecho y sus piernas, y cada respiración era un ejercicio de agonía. La oscuridad era casi total, apenas rota por un tenue resplandor que se filtraba desde algún lugar por encima de ella. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando comprendió la gravedad de su situación. Estaba sepultada viva bajo los escombros del derrumbe, herida y completamente sola en medio de la nada. O eso creía. Un sonido débil atravesó la neblina de su conciencia. Era un gemido suave, casi imperceptible, que provenía de algún lugar cercano. Lucía parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión en aquella penumbra sofocante. El dolor en su pecho era insoportable, pero fue el reconocimiento de aquel sonido lo que la obligó a mantenerse despierta. Kibo, el pequeño chimpancé, estaba vivo. Lucía giró lentamente la cabeza, cada movimiento enviando oleadas de agonía a través de su cuerpo maltrecho, hasta que finalmente lo vio. Kibo se encontraba acurrucado en un pequeño hueco entre las rocas, a menos de 1 metro de distancia. Su pelaje oscuro estaba cubierto de polvo y tenía un corte visible en la frente, pero sus ojos estaban abiertos y la miraban con una intensidad que partía el corazón. «Estoy aquí, pequeño», susurró Lucía con voz ronca. «Estoy aquí, no te preocupes». Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras de consuelo, sabía que la situación era desesperada. Nadie en el centro esperaba su regreso hasta el anochecer, y las probabilidades de que alguien pasara por aquella zona remota eran prácticamente nulas. Su radio de emergencia había quedado aplastada bajo una roca durante el derrumbe, y su teléfono móvil no tenía cobertura en aquella parte del parque. Estaba atrapada, herida de gravedad, y su única compañía era un chimpancé bebé que dependía completamente de ella para sobrevivir. Las horas pasaron con una lentitud torturante. El resplandor que se filtraba desde arriba
fue cambiando gradualmente de tono, pasando del dorado del mediodía al naranja del atardecer. Lucía intentó en varias ocasiones liberar sus piernas de los escombros que las aprisionaban, pero cada esfuerzo solo conseguía agotar sus menguantes reservas de energía. La pérdida de sangre de una herida en su costado izquierdo la estaba debilitando progresivamente y empezaba a sentir el frío húmedo de la tierra penetrando en sus huesos. Kibo, por su parte, había conseguido arrastrarse hasta quedar junto a ella y ahora presionaba su pequeño cuerpo cálido contra el de Lucía en un gesto instintivo de búsqueda de confort y calor. Fue entonces cuando Lucía escuchó algo que la hizo contener la respiración. Un movimiento suave entre los escombros, seguido de un sonido que conocía mejor que ningún otro después de una década estudiando la fauna de Sierra Morena. Era el característico bufido de un lince ibérico, aquella vocalización gutural que los felinos utilizaban para comunicarse entre ellos. Por un momento, Lucía pensó que estaba alucinando, que la pérdida de sangre y el trauma estaban jugándole una mala pasada. Pero entonces lo vio. Entre las sombras del crepúsculo, dos ojos ambarinos brillaron con una luz propia, observándola desde una abertura en los escombros que ella no había notado antes. Aurora, no había duda posible. Lucía reconoció inmediatamente las marcas distintivas del pelaje de la lince, aquellas manchas únicas que había fotografiado docenas de veces durante sus sesiones de monitoreo, pero había algo diferente en ella, algo que Lucía tardó un momento en comprender. El vientre de Aurora estaba visiblemente hinchado, confirmando lo que los datos de telemetría habían sugerido. La lince estaba en las últimas etapas de su embarazo, probablemente a días o incluso horas de dar a luz. Y sin embargo, allí estaba, acercándose cautelosamente hacia el lugar donde Lucía yacía atrapada. Los linces ibéricos son animales extremadamente esquivos. Durante sus años de trabajo de campo, Lucía había tenido contacto visual directo con ellos en contadas ocasiones y siempre a distancia segura. El comportamiento natural de estos felinos los lleva a evitar cualquier encuentro con humanos, especialmente las hembras preñadas que buscan refugios aislados para proteger a sus crías. Lo que Aurora estaba haciendo desafiaba todo lo que Lucía sabía sobre la especie. La lince se había detenido a pocos metros de distancia y olfateaba el aire con movimientos deliberados de su nariz, sus orejas coronadas por los característicos pinceles de pelo negro, girando como antenas parabólicas captando cada sonido del entorno. Kibo, al percibir la presencia del felino, emitió un chillido de alarma y se aferró con más fuerza al brazo de Lucía. El pequeño chimpancé temblaba incontrolablemente, su instinto primario reconociendo la amenaza potencial que representaba a aquel depredador. Pero Lucía, con la poca fuerza que le quedaba, acarició suavemente la cabeza del primate mientras mantenía la mirada fija en Aurora. «Tranquilo», murmuró, «no va a hacernos daño». No sabía si aquello era verdad, pero algo en la postura de la lince le decía que no estaba allí para cazar. Aurora la observaba con una curiosidad casi humana, inclinando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera evaluando la situación. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de Lucía. Aurora se acercó lentamente, con movimientos cautelosos pero decididos, hasta quedar a menos de 1 metro de la mujer atrapada. Entonces, en un gesto que desafiaba toda explicación científica, la lince se recostó junto a ella, presionando su cuerpo cálido contra el costado de Lucía. El calor del felino atravesó las capas de ropa húmeda y llegó hasta la piel de la bióloga como un bálsamo reconfortante. Kibo, inicialmente aterrorizado, pareció comprender gradualmente que el animal
no representaba una amenaza. Con una adaptabilidad sorprendente, el pequeño chimpancé relajó su agarre y observó a la lince con una mezcla de fascinación y cautela. Lucía sintió las lágrimas rodando por sus mejillas sucias de tierra. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué aquella criatura salvaje había decidido acercarse a ella en lugar de huir como dictaba su naturaleza? Pero en aquel momento, atrapada bajo toneladas de escombros con la noche cayendo sobre el bosque, la presencia de Aurora representaba algo más que calor físico. Era una conexión, un puente invisible entre especies que la ciencia aún no había logrado explicar completamente. Y mientras la oscuridad envolvía el lugar del derrumbe, tres seres de mundos completamente diferentes permanecieron juntos, compartiendo calor y compañía en medio de la adversidad. La noche cayó sobre Sierra Morena como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. La temperatura descendió rápidamente y el aire húmedo que se filtraba entre los escombros traía consigo el aroma intenso de la tierra removida y la vegetación aplastada. Lucía luchaba por mantenerse consciente, sabiendo instintivamente que cerrar los ojos podría significar no volver a abrirlos jamás. El frío se había convertido en su peor enemigo, más incluso que las heridas que laceraban su cuerpo. Pero cada vez que sentía que iba a rendirse al sueño eterno, el calor combinado de Aurora y Kibo la anclaba al mundo de los vivos. Era como si aquellos dos animales, cada uno a su manera, estuvieran determinados a mantenerla con vida. Aurora no se había movido desde que se recostara junto a ella horas antes. La lince permanecía en un estado de alerta constante, sus orejas girando ante cada sonido nocturno, sus ojos ambarinos brillando en la oscuridad cada vez que alguna criatura del bosque se acercaba demasiado. En varias ocasiones durante la noche, Lucía escuchó el gruñido bajo y amenazante del felino, advirtiendo a posibles intrusos que mantuvieran su distancia. Había zorros en estas montañas y jabalíes, y ocasionalmente incluso lobos que bajaban desde las sierras del norte. Cualquiera de ellos podría haber representado una amenaza para una mujer herida e indefensa, pero con Aurora montando guardia, ninguno se atrevió a acercarse. Kibo, por su parte, había encontrado una posición que le permitía mantenerse en contacto tanto con Lucía como con la lince. El pequeño chimpancé se había acurrucado en el hueco que formaba el brazo de la mujer, pero había extendido una de sus manitas peludas hasta tocar el pelaje de Aurora. Era un gesto extraordinario, un puente físico entre dos especies que en circunstancias normales jamás habrían interactuado de esta manera. Y lo más sorprendente era que Aurora lo permitía. La lince, que normalmente habría reaccionado con agresividad ante cualquier contacto no deseado, simplemente giraba ocasionalmente la cabeza para observar al pequeño primate antes de volver su atención hacia el bosque circundante. Las horas más oscuras de la noche trajeron consigo momentos de lucidez intermitente para Lucía. En uno de ellos, recordó las palabras de su mentor, el doctor Alejandro Vega, quien le había enseñado todo lo que sabía sobre los linces ibéricos. Los animales sienten cosas que nosotros hemos olvidado sentir, solía decir el viejo biólogo. Tienen una conexión con el mundo que la civilización nos ha arrebatado. Lucía siempre había considerado aquellas palabras como una romántica exageración, el sentimentalismo de un científico que había pasado demasiados años en el campo. Pero ahora, atrapada bajo la tierra con una lince salvaje velando su sueño, comenzaba a preguntarse si el doctor Vega no habría estado en lo cierto todo el tiempo. Hacia las 3 de la madrugada, algo cambió en el comportamiento de Aurora. La lince se incorporó repentinamente, sus músculos tensos bajo el pelaje moteado. Lucía sintió el movimiento y forzó sus ojos a enfocarse en la penumbra.
Aurora estaba mirando fijamente hacia una dirección específica, su cola corta moviéndose con agitación. Entonces Lucía lo escuchó también. Voces, lejanas y apenas audibles, pero inconfundiblemente humanas. Alguien estaba buscándola. El corazón de Lucía se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque el rescate podría estar cerca. Terror porque sabía que la presencia de humanos haría huir a Aurora, dejándola sola en el frío de la noche. Pero Aurora no huyó. En lugar de eso, la lince hizo algo que Lucía jamás habría podido predecir. Se puso de pie, caminó hasta la abertura por donde había entrado originalmente y emitió un sonido. No era el bufido habitual ni el gruñido amenazante que había usado durante la noche. Era algo diferente, un maullido largo y resonante que atravesó el silencio del bosque como una sirena de emergencia. Lucía conocía aquel sonido. Era la llamada que las hembras de lince utilizaban para comunicarse con sus crías o, en casos excepcionales, para atraer la atención de otros linces durante la temporada de apareamiento. Pero usarlo para llamar a humanos era algo completamente inaudito. Las voces se detuvieron momentáneamente y Lucía pudo imaginar la confusión de los rescatistas al escuchar aquel sonido inesperado en medio de la noche. Entonces Aurora repitió la llamada, más fuerte esta vez, y las voces comenzaron a acercarse. Lucía intentó gritar, pero de su garganta solo salió un gemido ronco. No importaba. Aurora estaba haciendo el trabajo por ella, guiando a los rescatistas hacia el lugar exacto donde se encontraba atrapada. Era imposible, irracional, contrario a todo lo que la ciencia sabía sobre el comportamiento de los felinos salvajes, y sin embargo, estaba sucediendo. Los minutos siguientes fueron una tortura de anticipación. Lucía podía escuchar cómo las voces se acercaban, cómo los haces de las linternas comenzaban a iluminar el terreno circundante. Aurora había vuelto a su lado y permanecía junto a ella, pero su cuerpo estaba tenso, listo para huir en cualquier momento. Kibo, despertado por la conmoción, se aferraba al cuello de Lucía con fuerza renovada. Y entonces, finalmente, una luz brillante atravesó la abertura en los escombros, cegando momentáneamente a Lucía después de tantas horas en la oscuridad. «Dios mío, ¿hay alguien aquí?», exclamó una voz masculina. La luz de la linterna recorrió la escena, y Lucía pudo imaginar lo que el rescatista estaba viendo. Una mujer cubierta de sangre y tierra, un pequeño chimpancé aferrado a ella, y junto a ambos, los ojos ambarinos de una lince ibérica brillando en la oscuridad. «Necesito refuerzos en el sector norte», gritó el hombre por su radio. «Tenemos a la bióloga, está viva, y no van a creer lo que estoy viendo». El rescatista se llamaba Manuel Ortega y llevaba 15 años trabajando con el equipo de emergencias de la comarca. Había visto de todo en su carrera: excursionistas perdidos, accidentes de montaña, incluso algún que otro encuentro desafortunado con fauna salvaje. Pero nada lo había preparado para lo que sus ojos estaban presenciando en aquel momento. La bióloga yacía parcialmente sepultada bajo una masa de tierra y rocas, claramente herida pero consciente. Eso ya era un milagro en sí mismo, considerando la magnitud del derrumbe. Pero lo que verdaderamente lo dejó sin palabras fue la presencia de los dos animales. El chimpancé pequeño no le sorprendió demasiado, pues el aviso de búsqueda había mencionado que Lucía podría estar acompañada del primate que cuidaba en el centro. Lo que desafiaba toda explicación era la lince ibérica que permanecía echada junto a ella como un perro guardián. Manuel conocía bien a los linces. Había crecido en estas montañas y los había visto en contadas ocasiones a lo largo de su vida, siempre a distancia, siempre huyendo ante la menor señal de presencia humana. Eran criaturas esquivas por naturaleza,
fantasmas del bosque mediterráneo que preferían la invisibilidad a cualquier tipo de confrontación. Y sin embargo, allí estaba aquella hembra, con el vientre hinchado por un embarazo avanzado, negándose a abandonar a la mujer herida, incluso cuando los haces de luz de las linternas la iluminaban directamente. Sus ojos ambarinos reflejaban la luz artificial con un brillo sobrenatural, pero no mostraban el pánico característico de un animal salvaje acorralado. Mostraban algo diferente, algo que Manuel solo podía describir como determinación. «No se acerquen demasiado rápido», susurró Lucía con voz débil. «Van a asustarla». Manuel asintió, comprendiendo instintivamente que debían proceder con cautela. Hizo una señal a los otros dos miembros de su equipo para que mantuvieran la distancia mientras él evaluaba la situación. La lince lo observaba con una mezcla de desconfianza y algo que parecía curiosidad, pero no hizo ningún movimiento agresivo. El chimpancé, por su parte, había enterrado la cara en el cuello de Lucía y temblaba visiblemente ante la presencia de los extraños. Durante los siguientes minutos, Manuel coordinó cuidadosamente la operación de rescate por radio. Necesitaban equipo especializado para remover los escombros sin causar un segundo derrumbe, y también requerían asistencia médica urgente. La herida en el costado de Lucía había dejado de sangrar activamente, pero su piel tenía una palidez preocupante que indicaba una pérdida significativa de sangre. Cada segundo contaba, pero precipitarse podría empeorar las cosas tanto para la mujer como para los animales que inexplicablemente la acompañaban. El equipo de rescate completo llegó aproximadamente 40 minutos después, junto con una ambulancia que esperaba en el camino forestal más cercano. Para entonces, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte oriental, tiñendo las nubes de tonos rosados y anaranjados. Aurora había permanecido junto a Lucía durante todo ese tiempo, aunque su inquietud era cada vez más evidente. La lince alternaba la mirada entre los rescatistas y el bosque circundante, como si estuviera calculando el momento exacto para emprender la huida. Pero cada vez que hacía amago de levantarse, algo parecía detenerla. Quizás era el vínculo inexplicable que había formado con la mujer herida, o quizás era simplemente que su instinto maternal la mantenía cerca de aquel refugio que había elegido para dar a luz. El proceso de extracción fue lento y meticuloso. Los rescatistas trabajaron con palas y herramientas manuales, evitando el uso de maquinaria pesada que podría provocar vibraciones peligrosas en el terreno inestable. Lucía iba entrando y saliendo de la conciencia, pero en sus momentos de lucidez siempre buscaba con la mirada a Aurora y a Kibo. El pequeño chimpancé tuvo que ser separado de ella para permitir el trabajo de los rescatistas, y sus gritos de protesta resonaron por todo el bosque hasta que una de las voluntarias del centro de fauna, que había llegado con el equipo de emergencia, logró calmarlo con palabras suaves y el biberón que habían traído previendo esta situación. Aurora, sin embargo, se negaba a alejarse. Cuando los rescatistas comenzaron a remover las rocas que aprisionaban las piernas de Lucía, la lince simplemente se movió unos metros hacia atrás, manteniéndose siempre dentro del campo visual de la mujer herida. Los hombres trabajaban con nerviosismo, conscientes de que un felino salvaje los observaba desde las sombras. Pero Manuel, que coordinaba la operación, les había dado instrucciones estrictas de ignorar al animal. «Si quiere quedarse, la dejamos quedarse», había dicho. «Ha mantenido viva a esta mujer durante toda la noche. Se ha ganado el derecho de ver cómo termina esto». Finalmente, después de casi 2 horas de trabajo agotador, Lucía fue liberada de su prisión de tierra y piedra. Los paramédicos la estabilizaron rápidamente, inmovilizando su columna como precaución,
y aplicando vendajes de presión a sus heridas más graves. Cuando la subieron a la camilla, Lucía giró la cabeza hacia el lugar donde Aurora permanecía observando. Sus miradas se encontraron por un momento que pareció estirarse hacia el infinito. «Gracias», susurró la bióloga con lágrimas en los ojos. «No sé por qué lo hiciste, pero gracias». La lince parpadeó lentamente, un gesto que los expertos en felinos interpretan como una señal de confianza y afecto. Entonces, con la gracia silenciosa que caracteriza a su especie, Aurora se dio la vuelta y desapareció entre la maleza del bosque, dejando tras de sí solo el recuerdo de una noche imposible. El Hospital Comarcal de Andújar bullía de actividad cuando la ambulancia llegó con Lucía a bordo. Los médicos de urgencias ya habían sido informados de la gravedad de sus heridas y esperaban preparados en la entrada: 3 costillas fracturadas, una laceración profunda en el costado izquierdo, contusiones múltiples y principios de hipotermia. El diagnóstico era grave pero no desesperado. Lo que verdaderamente asombraba al equipo médico era que Lucía hubiera sobrevivido toda una noche atrapada bajo los escombros con esas heridas. Cualquier otro paciente en circunstancias similares habría sucumbido al frío o a la pérdida de sangre mucho antes del amanecer. Pero Lucía estaba viva, y mientras la trasladaban al quirófano para suturar sus heridas más graves, no dejaba de murmurar algo sobre una lince y un chimpancé que la habían salvado. La noticia del rescate se extendió rápidamente por la comarca y más allá. Para el mediodía, varios periodistas locales habían llegado al hospital buscando información sobre la bióloga que había sobrevivido milagrosamente a un derrumbe. Pero fue cuando los detalles de su supervivencia comenzaron a filtrarse, cuando la historia adquirió dimensiones nacionales. Una lince ibérica embarazada que había permanecido junto a una mujer herida durante toda la noche, protegiéndola del frío y de los depredadores, guiando incluso a los rescatistas hasta su ubicación. Era el tipo de relato que capturaba la imaginación del público, una historia que parecía sacada de una fábula antigua más que de la realidad del siglo XXI. Mientras Lucía se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, Kibo fue trasladado de vuelta al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, donde un equipo de veterinarios evaluó su estado. El pequeño chimpancé había sufrido solo heridas superficiales durante el derrumbe, pero su trauma emocional era evidente. Se negaba a comer y emitía constantes vocalizaciones de angustia, buscando desesperadamente a la mujer que se había convertido en su figura materna. La doctora Elena Ruiz, veterinaria jefe del centro, observaba al pequeño primate con preocupación. Había visto casos de apego extremo en animales huérfanos, pero la conexión entre Kibo y Lucía parecía ir más allá de lo ordinario. El chimpancé había demostrado una lealtad extraordinaria al permanecer junto a ella durante el derrumbe, en lugar de huir hacia la seguridad del bosque. 3 días después del rescate, Lucía fue trasladada a una habitación regular. Su recuperación progresaba mejor de lo esperado, aunque los médicos insistían en que necesitaría semanas de reposo antes de poder volver a su trabajo de campo. La primera persona que la visitó fuera del personal médico fue Manuel Ortega, el rescatista que la había encontrado aquella noche. El hombre entró en la habitación con expresión seria pero ojos amables, sosteniendo en sus manos un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en las montañas de camino al hospital. «Doctora Mendoza», dijo Manuel con respeto mientras tomaba asiento junto a su cama, «necesito que me cuente exactamente qué pasó allá arriba. He visto muchas cosas en mis años de servicio, pero nada como lo de aquella noche». Lucía sonrió débilmente, sus ojos reflejando el cansancio de quien ha rozado la muerte.
Ni yo misma lo entiendo completamente, admitió. Aurora apareció poco después del derrumbe. Al principio pensé que estaba alucinando, pero luego sentí su calor, su peso real junto a mí. Pasó toda la noche a mi lado, como si supiera que sin ella no sobreviviría. Manuela sintió lentamente, procesando aquellas palabras. He hablado con varios biólogos desde entonces, comentó. Todos dicen lo mismo, que lo que usted describe es imposible, que los linces jamás se comportan así, especialmente las hembras preñadas. Lucía se incorporó ligeramente en la cama, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. Lo sé, respondió. He dedicado 10 años de mi vida a estudiar estos animales. Conozco su comportamiento mejor que nadie, y precisamente por eso no puedo explicar lo que Aurora hizo por mí. Pero ocurrió. Kibo estaba allí. Él lo vio todo. Si pudiera hablar, confirmaría cada palabra de lo que le estoy diciendo. La conversación fue interrumpida por la llegada de la doctora Elena Ruiz, quien traía noticias del centro de fauna. Su expresión era una mezcla de preocupación y entusiasmo que Lucía conocía bien. Es sobre Aurora, anunció Elena, mientras cerraba la puerta de la habitación. Nuestras cámaras trampa la captaron esta mañana. Ha establecido su madriguera en la formación rocosa que usted iba a inspeccionar cuando ocurrió el derrumbe. Y hay más. Los sensores de movimiento indican que no está sola. Creemos que ha dado a luz durante la noche. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Aurora había completado su misión. Había encontrado un lugar seguro para sus crías, pero antes de retirarse a cumplir con su destino biológico, había dedicado una noche entera a salvar la vida de una humana. Era como si la lince hubiera entendido que Lucía era una aliada, alguien que había trabajado durante años para proteger a su especie. La conexión entre ambas trascendía la barrera entre especies, alcanzando algo más profundo y primitivo que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. Tengo que verla, dijo Lucía con determinación. En cuanto pueda caminar, necesito ir a verificar que está bien. Elena intercambió una mirada con Manuel antes de responder. Sabíamos que diría eso, por eso hemos traído algo que quizás la ayude a recuperarse más rápido. La veterinaria abrió la puerta y hizo una señal hacia el pasillo. Un momento después, una joven voluntaria entró en la habitación cargando un bulto pequeño y peludo que se retorcía con entusiasmo al reconocer el aroma familiar. Kibo chilló de alegría al ver a Lucía y extendió sus bracitos hacia ella, lágrimas rodando por su pequeño rostro arrugado. La reunión entre Lucía y Kibo fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El pequeño chimpancé se aferró a ella con una fuerza sorprendente para su tamaño, emitiendo una serie de vocalizaciones que alternaban entre sollozos y gorjeos de alegría. Lucía, ignorando el dolor que le provocaba el movimiento, envolvió al pequeño primate en sus brazos y lo acunó contra su pecho como si fuera un bebé humano. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos, un testimonio silencioso del vínculo extraordinario que habían forjado en las circunstancias más extremas imaginables. Los médicos, inicialmente reticentes a permitir la presencia de un animal en la habitación del hospital, observaban la escena con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la emoción. Durante las siguientes 2 semanas, Kibo se convirtió en un residente no oficial del Hospital Comarcal de Andújar. Las autoridades sanitarias hicieron una excepción especial después de que varios estudios demostraran que la presencia del chimpancé aceleraba notablemente la recuperación de Lucía. Su presión arterial se estabilizaba cuando el pequeño primate estaba cerca, sus niveles de cortisol disminuían y su estado de ánimo mejoraba visiblemente. Era como si Kibo poseyera propiedades terapéuticas que ningún medicamento podía replicar.
Los psicólogos del hospital comenzaron a documentar el caso, reconociendo en él un ejemplo extraordinario de los beneficios de la terapia asistida con animales, llevada a un nivel completamente nuevo. Mientras tanto, las noticias sobre Aurora y sus crías llegaban regularmente al hospital a través de Elena y el equipo del Centro de Fauna. Las cámaras trampa habían confirmado el nacimiento de 2 cachorros, ambos aparentemente sanos y activos. Aurora demostraba ser una madre ejemplar, permaneciendo constantemente con sus crías en la seguridad de la madriguera rocosa y saliendo solo brevemente para cazar cuando era absolutamente necesario. Los biólogos del centro monitoreaban la situación con una mezcla de entusiasmo científico y cautela profesional, conscientes de que estaban presenciando un capítulo único en la historia de la conservación del lince ibérico. La historia de Lucía, Aurora y Kibo había trascendido las fronteras de la comarca para convertirse en un fenómeno mediático nacional. Los periódicos más importantes del país publicaban artículos sobre el extraordinario rescate, y varios canales de televisión habían solicitado entrevistas exclusivas con la bióloga superviviente. Lucía rechazó la mayoría de estas solicitudes, incómoda con la atención mediática y preocupada por el impacto que la publicidad excesiva pudiera tener en la tranquilidad de Aurora y sus cachorros. Sin embargo, aceptó participar en un documental producido por una prestigiosa cadena dedicada a la naturaleza, con la condición de que los beneficios se destinaran íntegramente a programas de conservación del lince ibérico. El doctor Alejandro Vega, el mentor de Lucía, que se había retirado hacía 5 años, viajó desde su casa en Galicia para visitarla en el hospital. A sus 78 años, el viejo biólogo caminaba con ayuda de un bastón, pero sus ojos conservaban la misma chispa de curiosidad que había inspirado a generaciones de estudiantes. Se sentó junto a la cama de Lucía y escuchó en silencio mientras ella relataba cada detalle de aquella noche imposible. Cuando terminó, el anciano permaneció callado durante varios minutos, su mirada perdida en algún punto distante visible solo para él. «Te dije una vez que los animales sienten cosas que nosotros hemos olvidado sentir», dijo finalmente con voz pausada. «Recuerdo que sonreíste educadamente, como hacen los jóvenes cuando creen que un viejo está divagando». Lucía bajó la mirada, avergonzada. «Tenía usted razón», admitió. «Todo este tiempo, estudiando sus movimientos, sus patrones de caza, sus territorios, creí que entendía a los linces, pero no sabía nada, no sabía de lo que eran capaces». El doctor Vega sonrió con la sabiduría de quien ha pasado una vida entera aprendiendo a desaprender. «Nadie lo sabe», respondió. «Y quizás ese sea el punto. El día que creamos tenerlo todo resuelto, dejamos de hacer las preguntas importantes». La conversación con su mentor dejó a Lucía sumida en profundas reflexiones sobre su carrera y su propósito. Durante años había abordado el estudio de los linces desde una perspectiva estrictamente científica, midiendo, cuantificando, analizando datos con el rigor que su formación académica exigía. Pero aquella noche, bajo los escombros, había experimentado algo que ningún dato podía capturar, una conexión que trascendía los límites del método científico. Aurora no la había salvado porque Lucía representara algún beneficio evolutivo para su especie. La había salvado por razones que quizás ningún ser humano llegaría a comprender completamente. 3 semanas después del accidente, Lucía recibió el alta hospitalaria con instrucciones estrictas de mantener reposo durante al menos un mes más. Elena había preparado una habitación especial en el Centro de Fauna, donde Lucía podría recuperarse mientras permanecía cerca de su trabajo y de Kibo.
El pequeño chimpancé viajó con ella en la ambulancia que la trasladó, negándose a separarse de su lado ni por un momento. Durante el trayecto, Lucía contempló por la ventana las montañas de Sierra Morena que se alzaban en el horizonte, sus laderas cubiertas de encinas y alcornoques, donde Aurora cuidaba de sus cachorros en algún refugio secreto. Al llegar al centro, Lucía fue recibida como una heroína por sus colegas. Habían decorado su habitación temporal con flores silvestres y fotografías de linces, y alguien había colocado un pequeño cartel sobre la puerta que decía «Bienvenida a casa». Pero para Lucía, el verdadero regalo la esperaba en la sala de monitoreo. Elena la guió hasta allí en silla de ruedas y encendió una de las pantallas que mostraban las imágenes en tiempo real de las cámaras trampa. Allí, en la penumbra de su madriguera, Aurora descansaba con sus 2 cachorros acurrucados contra su vientre. La lince levantó brevemente la cabeza hacia la cámara y Lucía habría jurado que sus ojos ambarinos la reconocían a través de la distancia electrónica que las separaba. Las semanas de recuperación transcurrieron con una lentitud que Lucía encontraba simultáneamente frustrante y necesaria. Su cuerpo sanaba gradualmente, las costillas fracturadas soldándose bajo las vendas que ajustaban periódicamente los médicos que la visitaban en el centro de fauna, pero era su mente la que experimentaba la transformación más profunda. Pasaba horas frente a las pantallas de monitoreo, observando a Aurora cuidar de sus cachorros con una devoción que reflejaba perfectamente el instinto maternal que la había llevado a proteger a una extraña aquella noche terrible. Los pequeños linces crecían rápidamente, sus ojos comenzando a abrirse para descubrir un mundo que sus ancestros habían habitado durante milenios antes de que los humanos casi los llevaran a la extinción. Kibo se había adaptado sorprendentemente bien a la vida en el centro de fauna. El pequeño chimpancé había establecido una rutina que giraba enteramente alrededor de Lucía, siguiéndola por los pasillos cuando ella comenzó a caminar nuevamente, sentándose a su lado durante las sesiones de monitoreo, durmiendo acurrucado junto a ella cada noche. Los expertos en primates que habían sido consultados sobre su caso recomendaban mantener cierta distancia emocional para facilitar su eventual traslado al santuario especializado. Pero Lucía sabía que esa separación, cuando llegara, sería devastadora para ambos. Kibo no era solo un animal bajo su cuidado, era un sobreviviente, igual que ella, y el vínculo que habían forjado bajo toneladas de tierra no podía romperse por decreto burocrático. Un mes después del accidente, Lucía realizó su primera visita de campo desde el derrumbe. Elena había insistido en acompañarla, preocupada por su condición física todavía frágil. Caminaron lentamente por los senderos del parque, evitando deliberadamente la zona donde había ocurrido el desastre. El objetivo de aquella excursión era verificar el estado de las cámaras trampa en el sector donde Aurora había establecido su madriguera. Los datos telemétricos indicaban que la lince había comenzado a ampliar su rango de movimiento, una señal de que los cachorros estaban lo suficientemente fuertes para quedarse solos durante periodos breves mientras su madre cazaba. Fue durante aquella caminata cuando Lucía tuvo su primer encuentro con Aurora desde la noche del rescate. Habían llegado a un claro donde un pequeño arroyo serpenteaba entre las rocas cubiertas de musgo. Lucía se había detenido para descansar, apoyada contra el tronco de una encina centenaria, cuando un movimiento en la periferia de su visión captó su atención. Allí, a menos de 20 metros de distancia, Aurora emergía silenciosamente de entre la maleza. La lince se detuvo al percibir la presencia de las 2 mujeres, su cuerpo tensándose en la postura característica de alerta que Lucía conocía tan bien después de años de estudio.
Elena contuvo la respiración y buscó instintivamente su radio, preparada para reportar el avistamiento y retirarse según el protocolo establecido, pero Lucía la detuvo con un gesto suave. «Espera», susurró, «solo espera». Las dos mujeres permanecieron inmóviles mientras Aurora las evaluaba con sus ojos ambarinos. Lucía podía ver que la lince había recuperado el peso perdido durante el embarazo, su pelaje brillante bajo los rayos del sol que se filtraban entre las hojas. Era un animal magnífico en la plenitud de su forma, un testamento viviente a los esfuerzos de conservación que habían rescatado a su especie del borde de la extinción. Lo que ocurrió a continuación quedó grabado en la memoria de ambas biólogas como uno de los momentos más extraordinarios de sus carreras. Aurora, en lugar de huir como habría hecho cualquier lince salvaje ante la presencia humana, comenzó a caminar lentamente hacia ellas. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, como si estuviera ejecutando un ritual antiguo, cuyo significado solo ella comprendía. Se detuvo a unos 5 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que Lucía pudiera ver las manchas individuales de su pelaje, las cicatrices apenas visibles de enfrentamientos pasados, el collar de seguimiento que los científicos le habían colocado años atrás. «Hola, Aurora», dijo Lucía con voz temblorosa. «Me alegra ver que estás bien». La lince inclinó ligeramente la cabeza, ese gesto tan característico que Lucía había observado innumerables veces en las grabaciones de las cámaras trampa. Entonces emitió un sonido suave, un ronroneo gutural que en el vocabulario de los linces podía significar muchas cosas, pero que en aquel contexto parecía inequívocamente un saludo. Permanecieron así durante varios minutos que se estiraron hacia la eternidad, mujer y felino conectadas por un hilo invisible que desafiaba toda explicación científica. Luego, con la misma gracia silenciosa con la que había aparecido, Aurora se dio la vuelta y desapareció entre la vegetación. Elena tardó varios segundos en recuperar el habla. «Eso ha sido», comenzó a decir antes de que las palabras la abandonaran. «Imposible». «Lo sé», respondió Lucía con una sonrisa que iluminaba su rostro todavía pálido por la convalecencia. «Pero está pasando. No sé cómo explicarlo ni pretendo hacerlo. Solo sé que existe una conexión entre nosotras que trasciende todo lo que creíamos saber sobre estas criaturas». Las dos mujeres emprendieron el regreso al centro en silencio contemplativo, cada una procesando a su manera lo que acababan de presenciar. Aquella noche, mientras Lucía revisaba las notas de campo que había tomado durante la excursión, recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era el director del Santuario de Primates de Valencia, informándole que habían preparado un espacio para recibir a Kibo. El traslado estaba programado para dentro de 2 semanas. Lucía colgó el teléfono y miró al pequeño chimpancé que dormía plácidamente en su cesta junto a la cama. La decisión que enfrentaba era imposible, pero sabía que tendría que tomarla. El destino de Kibo pendía de un hilo tan frágil como el que la había mantenido viva aquella noche bajo los escombros. Los días previos al traslado programado de Kibo fueron los más difíciles que Lucía había experimentado desde el accidente. El pequeño chimpancé parecía intuir que algo estaba cambiando, volviéndose más apegado y ansioso con cada hora que pasaba. Se negaba a separarse de Lucía incluso por breves momentos, emitiendo gritos de angustia cada vez que ella intentaba dejarlo al cuidado de otros miembros del equipo. Los expertos en comportamiento animal que visitaron el centro confirmaron lo que Lucía ya sabía en su corazón. Kibo había desarrollado un vínculo de apego traumático que hacía prácticamente imposible una separación limpia. Forzarlo a abandonar a su figura materna podría causar daños psicológicos permanentes.
Lucía pasó noches enteras investigando alternativas, contactando santuarios de primates en toda Europa, consultando con especialistas en rehabilitación de chimpancés huérfanos. Las respuestas que recibía eran consistentemente desalentadoras. Kibo necesitaba socializar con otros de su especie para desarrollarse adecuadamente, le decían. Mantenerlo aislado con una humana, por bien intencionada que fuera, sería condenarlo a una vida de inadaptación. Pero la alternativa de arrancarlo de su lado después de todo lo que habían vivido juntos parecía igualmente cruel. Era un dilema sin solución aparente, un callejón sin salida emocional que la consumía por dentro. Fue Elena quien propuso una solución que nadie había considerado. Durante una reunión del equipo científico del centro, la veterinaria presentó una idea que inicialmente fue recibida con escepticismo, pero que gradualmente fue ganando adeptos. El Santuario de Primates de Valencia había expresado su disposición a recibir a Kibo, pero también habían mencionado la necesidad de personal especializado para supervisar su integración con otros chimpancés. Elena sugirió que Lucía solicitara un traslado temporal al santuario, acompañando a Kibo durante el periodo crítico de adaptación. De esta manera, la separación sería gradual en lugar de abrupta, y Lucía podría asegurarse personalmente de que el pequeño primate recibiera el cuidado que necesitaba. La propuesta presentaba complicaciones logísticas significativas. El trabajo de Lucía en Sierra Morena era fundamental para el programa de conservación del lince ibérico, y su ausencia prolongada dejaría un vacío difícil de llenar. Además, estaba la cuestión de Aurora y sus cachorros, cuyo seguimiento había asumido como una responsabilidad personal después de todo lo ocurrido. Pero cuando Lucía sopesó todas las consideraciones, supo que no tenía otra opción. Le debía a Kibo la oportunidad de una vida plena entre los suyos, y si eso significaba sacrificar temporalmente su carrera, estaba dispuesta a hacerlo. La noche antes de comunicar su decisión al director del centro, Lucía salió a caminar por los senderos que rodeaban las instalaciones. Necesitaba pensar, ordenar el torbellino de emociones que la embargaban. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que transformaba el bosque mediterráneo en un escenario de ensueño. Kibo dormía en su habitación bajo la supervisión de una voluntaria, y por primera vez en semanas, Lucía se encontraba sola con sus pensamientos. Fue entonces cuando la vio. Aurora emergió de las sombras como un espectro dorado, sus ojos ambarinos reflejando la luz lunar con un brillo sobrenatural. Lucía se detuvo en seco, conteniendo la respiración. La lince no estaba sola. A su lado, tambaleándose con la torpeza característica de los cachorros, caminaban dos pequeñas figuras moteadas. Era la primera vez que Aurora mostraba sus crías a un ser humano, un gesto de confianza tan extraordinario que Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Los cachorros eran perfectos. Sus pelajes mostraban ya las manchas distintivas de la especie, y sus orejitas coronadas por diminutos pinceles de pelo negro se movían constantemente, captando los sonidos del bosque nocturno. Uno de ellos, más atrevido que su hermano, se adelantó unos pasos hacia Lucía antes de que Aurora lo detuviera con un suave gruñido maternal. La escena era tan íntima, tan sagrada en su simplicidad, que Lucía apenas se atrevía a respirar por miedo a romper el hechizo. Aurora la observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo que solo ella podía percibir. Luego hizo algo que dejó a Lucía completamente atónita. La lince se acercó lentamente, con sus cachorros siguiéndola de cerca, hasta quedar a menos de 2 metros de distancia. Entonces se sentó sobre sus cuartos traseros y emitió un sonido suave, casi un murmullo, que en el lenguaje de los linces podía interpretarse como una invitación.
Los cachorros, curiosos y todavía sin el miedo instintivo hacia los humanos que desarrollarían más adelante, se adelantaron para olfatear el aire alrededor de Lucía. En aquel momento mágico, rodeada por la familia de la lince que le había salvado la vida, Lucía comprendió algo fundamental. La naturaleza no era simplemente un objeto de estudio, una colección de datos y patrones de comportamiento que podían analizarse y categorizarse. Era una red de conexiones invisibles, un tejido de relaciones que trascendía las barreras entre especies. Aurora le estaba mostrando a sus cachorros, no como un gesto aleatorio, sino como un acto deliberado de reconocimiento. Estaba presentándole a su familia, incluyéndola de alguna manera en el círculo de confianza que normalmente reservaba solo para los de su propia especie. Cuando Aurora finalmente guió a sus cachorros de vuelta hacia la seguridad del bosque, Lucía permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de experimentar. Supo entonces que su decisión estaba tomada. Acompañaría a Kibo al santuario de Valencia, le daría la oportunidad de encontrar su lugar entre otros chimpancés, pero también regresaría. Sierra Morena era su hogar tanto como lo era de Aurora, y las montañas la llamarían de vuelta cuando llegara el momento. Algunas conexiones, había aprendido, no podían romperse por la distancia ni por el tiempo, solo podían transformarse en algo nuevo, algo más profundo y duradero que cualquier lazo convencional. El viaje a Valencia se realizó en una mañana luminosa de mayo, cuando los campos de Castilla se extendían como un mar dorado bajo el sol primaveral. Lucía conducía la furgoneta del centro de fauna con Kibo asegurado en un transportín especial junto a ella, sus pequeños dedos asomando por las rejillas para mantener contacto físico con su brazo. El pequeño chimpancé había aceptado el viaje con una calma sorprendente, como si comprendiera que Lucía no lo estaba abandonando, sino acompañándolo hacia un nuevo capítulo de su vida. Durante las 5 horas de trayecto, Lucía le habló constantemente, describiendo el paisaje que pasaba por la ventana, prometiéndole que todo estaría bien, asegurándole que siempre formaría parte de su vida, sin importar la distancia que los separara. El santuario de primates de Valencia ocupaba una extensión de 30 hectáreas en las estribaciones de una sierra boscosa. Sus instalaciones habían sido diseñadas para replicar lo más fielmente posible el hábitat natural de los grandes simios africanos, con amplios recintos donde los chimpancés podían trepar, explorar y socializar como lo harían en libertad. La directora del santuario, una primatóloga llamada Carmen Solís, que había dedicado 40 años de su vida al estudio y protección de los chimpancés, recibió a Lucía y Kibo personalmente. Sus ojos experimentados evaluaron al pequeño primate con una mezcla de ternura profesional y preocupación genuina. «Ha sufrido mucho», observó Carmen mientras guiaba a Lucía hacia el área de cuarentena donde Kibo pasaría sus primeras semanas. «Puedo verlo en su forma de aferrarse a usted. Pero también veo resiliencia. Este pequeño ha sobrevivido cosas que habrían destruido a otros». Lucía asintió, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. «Es un luchador», confirmó. «Nunca se rindió, ni siquiera cuando estuvimos atrapados bajo tierra sin esperanza de rescate. Permaneció a mi lado toda la noche, dándome una razón para seguir adelante». Carmen la miró con renovado interés. «He leído sobre su caso en los periódicos», dijo, «la historia de la lince que la protegió. Extraordinario». Lucía sonrió con tristeza. «Fueron los dos», respondió, «Aurora y Kibo. Cada uno a su manera me salvaron la vida». Las primeras semanas en el santuario fueron un periodo de ajuste intenso tanto para Kibo como para Lucía. El pequeño chimpancé fue introducido gradualmente a otros miembros de su especie,
comenzando con sesiones supervisadas junto a una hembra adulta llamada Esperanza, que había demostrado aptitudes excepcionales como madre adoptiva. Inicialmente, Kibo se mostraba reticente, buscando constantemente la presencia de Lucía y rechazando los intentos de acercamiento de los otros chimpancés. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. La curiosidad natural de su especie fue despertando lentamente, y Lucía observaba con una mezcla de alegría y dolor cómo Kibo empezaba a responder a las invitaciones de juego de Esperanza. El momento decisivo llegó durante la tercera semana. Lucía estaba observando a Kibo desde la plataforma de visitantes cuando el pequeño chimpancé hizo algo que nunca había hecho antes. En lugar de correr hacia la valla buscando su contacto, Kibo se giró hacia Esperanza y extendió sus bracitos en el gesto universal de los primates que solicitan ser cargados. La hembra adulta lo levantó con delicadeza infinita y lo acunó contra su pecho, y Kibo se acomodó allí con un suspiro de contentamiento que Lucía pudo escuchar incluso a distancia. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas mientras presenciaba aquel momento de conexión. Su pequeño estaba encontrando su lugar en el mundo. Durante aquellas semanas, Lucía mantenía contacto regular con Elena y el equipo de Sierra Morena. Las noticias sobre Aurora y sus cachorros eran consistentemente positivas. Los pequeños linces crecían sanos y fuertes, y Aurora había demostrado ser una madre ejemplar, enseñándoles las habilidades de caza que necesitarían para sobrevivir por su cuenta. Las cámaras trampa capturaban escenas cotidianas de la familia felina, imágenes que Elena enviaba religiosamente a Lucía y que ésta guardaba como tesoros en su teléfono. En una de ellas, Aurora miraba directamente a la cámara con aquella expresión que Lucía había llegado a conocer tan bien, y la bióloga no podía evitar sentir que la lince sabía de alguna manera que ella estaba observando. El día de la despedida llegó más pronto de lo que Lucía hubiera deseado. Carmen le había explicado que su presencia continua, aunque bien intencionada, estaba retrasando la integración completa de Kibo con el grupo. El pequeño chimpancé necesitaba aprender a depender de sus congéneres, a formar los lazos sociales que definirían su vida adulta. Mantenerlo anclado a una humana, por mucho amor que hubiera entre ellos, sería condenarlo a una existencia dividida entre dos mundos. Lucía lo sabía, lo había sabido desde el principio, pero aceptarlo emocionalmente era una batalla completamente diferente. La última mañana que pasaron juntos, Lucía llevó a Kibo a un rincón tranquilo del recinto de cuarentena. Se sentó en el suelo y dejó que el pequeño chimpancé trepara a su regazo como había hecho tantas veces antes. Le habló en voz baja, contándole historias sobre las montañas de Sierra Morena, sobre Aurora y sus cachorros, sobre todas las aventuras que les esperaban a cada uno en sus respectivos caminos. Kibo la escuchaba con atención, sus ojos oscuros fijos en los de ella, como si comprendiera cada palabra. Cuando llegó el momento de separarse, Lucía lo besó suavemente en la frente y lo entregó a los brazos de Esperanza. El pequeño chimpancé emitió un sonido suave, no de angustia sino de despedida, y Lucía supo que había tomado la decisión correcta. Algunas formas de amor requieren la valentía de soltar. El regreso a Sierra Morena se sintió como volver a casa después de un largo exilio. Las montañas la recibieron con su abrazo familiar de encinas centenarias y aire perfumado de romero silvestre. Lucía había cambiado durante aquellos meses en Valencia, y no solo por la despedida de Kibo. Había ganado una perspectiva nueva sobre su trabajo, sobre su vida, sobre el delicado tejido de conexiones que unía a todas las criaturas vivientes. La científica rigurosa que había sido antes del accidente seguía allí,
pero ahora compartía espacio con algo más profundo, una comprensión intuitiva que ningún libro de texto podía enseñar. Elena la esperaba en el centro de fauna con noticias que aceleraron el corazón de Lucía. Aurora había sido avistada esa misma mañana cerca del sendero donde se habían encontrado semanas atrás, y sus cachorros, ahora de casi 5 meses de edad, la acompañaban. Los pequeños linces habían crecido considerablemente y comenzaban a mostrar los primeros signos de independencia, explorando el territorio bajo la mirada vigilante de su madre. El equipo científico había decidido nombrar a los cachorros en honor al extraordinario evento que había unido sus destinos con el de una humana. El macho se llamaba Milagro y la hembra había sido bautizada como Esperanza. Aquella tarde, Lucía emprendió su primera caminata de monitoreo desde su regreso. Sus piernas todavía protestaban ocasionalmente por el esfuerzo, recordándole las heridas que habían sanado, pero dejado su huella. Caminó lentamente por los senderos que conocía de memoria, respirando profundamente el aire de las montañas que había extrañado más de lo que hubiera imaginado posible. El sol de la tarde pintaba el paisaje de tonos dorados y cobrizos, y los sonidos del bosque formaban una sinfonía familiar que la envolvía como un abrazo. No tuvo que buscar a Aurora. La lince la encontró a ella. Emergió de entre la maleza con la gracia silenciosa que la caracterizaba, seguida de cerca por Milagro y Esperanza. Los cachorros habían perdido la torpeza de sus primeras semanas y se movían ahora con una fluidez que presagiaba los cazadores formidables en que se convertirían. Aurora se detuvo a pocos metros de Lucía y la observó con aquellos ojos ambarinos que guardaban secretos que ningún humano llegaría a descifrar completamente. Pero en su mirada había también algo reconocible, algo que trascendía las barreras entre especies y hablaba directamente al corazón. Los meses siguientes fueron los más productivos de la carrera de Lucía. El encuentro con Aurora había despertado en ella una creatividad científica que se manifestó en una serie de investigaciones innovadoras sobre el comportamiento social de los linces ibéricos. Sus observaciones sobre las interacciones entre Aurora y sus cachorros revelaron patrones de comunicación y aprendizaje que desafiaban las teorías establecidas. El artículo que publicó en una prestigiosa revista de biología de la conservación fue citado extensamente y abrió nuevas líneas de investigación en el campo. Pero para Lucía, el verdadero valor de su trabajo no residía en el reconocimiento académico, sino en la oportunidad de contribuir a la supervivencia de una especie que había rozado la extinción. Las noticias de Kibo llegaban regularmente desde Valencia. Carmen enviaba videos y fotografías que mostraban la transformación del pequeño chimpancé en un miembro activo de su comunidad. Había formado lazos estrechos con Esperanza y con otros jóvenes de su edad, y sus días transcurrían entre juegos, exploraciones y las lecciones sociales que solo podía aprender de los suyos. Lucía observaba aquellas imágenes con una mezcla de nostalgia y satisfacción profunda. Había tomado la decisión correcta, aunque el precio hubiera sido alto. El amor verdadero, había aprendido, no siempre significaba retener, sino a veces saber soltar. Un año después del accidente, Lucía organizó una ceremonia íntima en el lugar exacto donde había ocurrido el derrumbe. El terreno había sido estabilizado y la vegetación comenzaba a reclamar el espacio que la tierra había arrebatado. Asistieron Elena, Manuel el rescatista, el doctor Vega, que había viajado nuevamente desde Galicia, y varios colegas del centro de fauna. Plantaron un pequeño alcornoque en memoria de aquella noche que había cambiado tantas vidas, y Lucía pronunció unas palabras que había preparado cuidadosamente. Habló de Aurora y de Kibo,
de las lecciones que había aprendido sobre la conexión entre especies, sobre la capacidad de la naturaleza para sorprendernos cuando creemos tenerlo todo resuelto. Habló de la importancia de la conservación, no como un ejercicio abstracto, sino como una responsabilidad personal hacia las criaturas con quienes compartimos el planeta. Y habló de esperanza, esa cualidad elusiva que había encontrado en los lugares más inesperados, en los ojos ambarinos de una lince y en los bracitos de un chimpancé huérfano que se negaba a soltar su mano. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, Lucía permaneció sola junto al pequeño árbol recién plantado. El sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de colores que parecían pintados por un artista divino. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar que algunas conexiones trascienden el tiempo y la comprensión humana, una figura familiar emergió del bosque. Aurora se detuvo en el límite del claro, observando a Lucía con aquella mirada que había llegado a significar tanto. A su lado, Milagro y Esperanza contemplaban la escena con la curiosidad de los jóvenes que están descubriendo el mundo. Lucía sonrió a través de las lágrimas que no intentó contener. «Gracias», susurró hacia la lince que le había salvado la vida, «por todo». Aurora parpadeó lentamente, aquel gesto felino de confianza y afecto, antes de darse vuelta y guiar a sus cachorros de regreso al bosque. Pero Lucía sabía que no era un adiós, era simplemente otra forma de decir hasta pronto. Porque en aquellas montañas de Sierra Morena, donde los linces deambulaban como fantasmas dorados entre las encinas, los caminos de una mujer y una felina salvaje estaban entrelazados para siempre, unidos por una noche imposible que había demostrado que el amor no conoce fronteras entre especies.